Hay una promesa tan poderosa en las palabras de Jesús que cuando la creemos de verdad, cambia por completo cómo enfrentamos cada día. En Lucas 12:31, Él declara: «Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas». No es solo una frase bonita, es una invitación directa del Creador del universo a poner nuestras prioridades en orden y confiar plenamente en su provisión. Si hoy te sientes abrumado por preocupaciones, si has despertado con ansiedad por el futuro o te preguntas ¿cómo vas a salir adelante?, esta oración es para ti. Vamos a buscar juntos el reino de Dios y cuando lo hacemos con el corazón rendido, Él se encarga del resto. Cada necesidad, cada batalla, cada vacío, Él lo llena todo con su paz y fidelidad. Pero antes de comenzar, quiero hacerte un pedido especial. Muchas personas ven estos videos y son tocadas por la presencia de Dios, pero aún no están suscritas al canal. Si tú valoras este tipo de contenido y deseas recibir más oraciones como esta, que fortalecen tu alma y renuevan tu fe, suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. No dejes pasar lo que Dios tiene preparado para ti en cada mensaje. Y dime en los comentarios, ¿cuál es tu mayor carga hoy? Escribe tu petición, porque aquí oramos juntos. Esta es una comunidad de fe, donde nos acompañamos unos a otros y vemos cómo Dios responde. Ahora, respira profundo, deja que tu alma se calme y acompáñame en esta oración que puede marcar el comienzo de un nuevo tiempo en tu vida. Buscar primero el reino de Dios. Qué declaración tan sencilla, pero al mismo tiempo tan transformadora. Jesús no dijo, busca cuando tengas tiempo, o busca cuando las cosas se calmen, o incluso, busca si puedes. Él fue claro, mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Lucas 12:31. No es una sugerencia, es un llamado urgente, una brújula para quienes desean vivir bajo el cuidado y la provisión del Padre. Y tal vez alguien se pregunte, ¿pero qué significa realmente buscar el reino de Dios primero? No se trata únicamente de orar o leer la Biblia por la mañana, aunque eso sea valioso. Se trata de colocar a Dios en el centro de todo, nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestros pensamientos, nuestras prioridades, nuestros miedos, absolutamente todo. Buscar el reino de Dios es vivir con la conciencia constante de que Él reina y de que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Significa que antes de reaccionar, preguntamos, Señor, ¿qué quieres que haga? Significa que al levantarnos por la mañana, antes de tocar el teléfono o revisar la agenda, levantamos el corazón al cielo y decimos, hoy, Padre, quiero que tú guíes cada paso que dé. Esta actitud de entrega es el punto de partida para una vida en la que las demás cosas nos son añadidas, como dijo Jesús. Y es que el reino de Dios no es una idea abstracta, es una realidad espiritual presente, un gobierno de amor que transforma lo interior y lo exterior. Cuando buscamos primero su reino, no lo hacemos solo para recibir bendiciones, lo hacemos porque reconocemos que no hay vida verdadera fuera de su presencia. Y aquí está el punto clave. Cuando Dios está en el centro, todo lo demás encuentra su lugar. Es como si el alma se alineara con la melodía original del cielo. La ansiedad pierde fuerza, el miedo retrocede, la esperanza vuelve a nacer. ¿Por qué muchas veces nos sentimos agotados, estresados, llenos de incertidumbre? Porque intentamos sostenerlo todo con nuestras propias fuerzas. Nos levantamos corriendo detrás de las cosas, intentando resolver, controlar, anticipar, asegurar, y Dios queda relegado al fondo del día como un pensamiento tardío. Pero cuando cambiamos el orden, cuando colocamos primero lo espiritual y dejamos que Dios reine sobre lo demás, lo imposible comienza a suceder. La creación entera nos recuerda este principio. El sol no se pregunta si brillará. Las aves no planean su alimento. Las flores no se preocupan por su ropa. Y sin embargo, cada uno de ellos está sostenido por el cuidado amoroso del Creador. Jesús mismo nos lo recuerda en Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan,
ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y es aquí donde debemos detenernos a reflexionar. Si el Padre cuida así de lo que no tiene alma, ¿cómo no cuidará aún más de nosotros, que somos hechos a su imagen y semejanza, que fuimos redimidos por la sangre de su Hijo? Buscar el reino primero también implica confiar incluso cuando no entendemos. La fe no siempre tiene lógica, pero siempre tiene fundamento. Recordemos a Elías en 1 Reyes 17. En medio de una sequía devastadora, Dios lo lleva al arroyo de Kerit y le ordena quedarse allí. ¿Y quién lo alimenta? Cuervos, aves impuras, poco confiables según la lógica humana. Pero Dios, en su sabiduría, eligió lo impensado para demostrar que su provisión no depende de nuestras expectativas, sino de su poder. Tal vez tú también estás en tu propio arroyo de Kerit, un lugar de sequía, soledad o incertidumbre, y te preguntas, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Y la respuesta sigue siendo la misma, del Señor, que no se limita a nuestros cálculos, sino que actúa con creatividad divina para sustentar a sus hijos. Y si seguimos avanzando en la historia bíblica, encontramos a la viuda de Sarepta. Ella tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Su plan era preparar una última comida para morir junto a su hijo. Pero el profeta Elías le pide que primero le prepare algo a él. ¡Qué pedido más desafiante! Pero ella obedeció, y en esa obediencia, el milagro se desató. La harina no escaseó, el aceite no menguó, lo poco se convirtió en suficiente día tras día. ¿Qué aprendemos aquí? Que buscar primero el reino, incluso en medio de la escasez, es el camino hacia la provisión sobrenatural. No se trata de tener mucho, sino de tener el corazón en el lugar correcto. José es otro ejemplo que no podemos ignorar. Vendido por sus hermanos, acusado injustamente, olvidado en la cárcel, durante años pareció que Dios estaba en silencio. Pero José no dejó de confiar, y cuando el tiempo llegó, fue levantado como segundo en Egipto, salvando a miles, incluyendo a su propia familia. A veces, buscar el reino primero significa seguir creyendo mientras todo parece ir en contra. Significa caminar por fe, no por vista. Significa declarar, aunque no vea, confío, aunque no entienda, me someto, aunque no tenga respuestas, tengo a Dios. Y aquí entra algo muy importante. Buscar el reino no es solo un acto espiritual, es una postura del alma. Es vivir con los ojos abiertos a lo eterno, sabiendo que cada detalle, cada conversación, cada decisión puede ser parte del plan divino si Dios está al mando. Y lo más hermoso es que, cuando hacemos esto, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Esa paz no depende de que todo esté bien afuera, sino de que todo esté ordenado dentro. ¿Sabías que Dios tiene placer en bendecir a sus hijos? Jesús lo dijo en Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No se trata solo de que lo busquemos, se trata de que Él desea darnos el reino. ¡Qué maravilla! No es un Dios distante que pone condiciones imposibles, es un Padre que nos atrae con amor, que desea caminar con nosotros, revelarnos su corazón y llenarnos de todo lo que necesitamos. Pero Él pide algo a cambio, ser lo primero. Y cuando decidimos poner a Dios primero, no lo hacemos con miedo, lo hacemos con fe, porque sabemos que lo que entregamos en sus manos vuelve multiplicado. Así como el niño que entregó sus 5 panes y 2 peces, y Jesús los bendijo, los partió y alimentó a miles. Lo poco en manos de Dios siempre es suficiente, pero el milagro no ocurre hasta que soltamos, hasta que confiamos, hasta que priorizamos. Por eso, hoy te invito a detenerte, a mirar tu corazón, a preguntarte con sinceridad, ¿estoy poniendo a Dios primero o estoy esperando que las cosas se acomoden para buscarlo? Porque si es lo segundo, estarás en una carrera interminable. Pero si haces de su reino tu prioridad, verás cómo las demás cosas comienzan a encajar. No porque tú lo resuelvas todo, sino porque Él lo hace. El reino de Dios no es teoría, es vida real. Es el abrazo del Padre cuando te sientes solo. Es la provisión inesperada
cuando ya no sabías cómo seguir. Es la palabra que te sostiene cuando todo parece venirse abajo. Es la paz en medio del caos. Es el propósito que da sentido al dolor. Es la certeza de que no estás solo y de que cada paso tiene dirección. Entonces, amigo mío, no se trata de vivir una vida religiosa. Se trata de vivir una vida rendida, porque solo en la rendición hay verdadera libertad. Solo cuando dejamos de luchar por el control, encontramos descanso en su gobierno. Solo cuando decimos, Señor, haz tu voluntad, no la mía, comenzamos a experimentar el reino, aquí y ahora. Hoy es un buen día para poner en orden nuestras prioridades, para volver al primer amor, para recordar que Dios no necesita nuestro perfeccionismo, sino nuestra disposición. Él busca corazones sinceros, no esfuerzos impecables. Busca obediencia más que sacrificios. Y cuando encuentra un corazón dispuesto, se deleita en llenarlo de su presencia y provisión. Buscar primero el reino no es una carga, es una promesa, una invitación a vivir bajo el cuidado constante del Padre. Una vida donde las necesidades no gobiernan, porque sabemos que el Rey cuida de los suyos. Una vida donde cada paso es guiado por aquel que ve el fin desde el principio. Y una vida donde todo lo demás, absolutamente todo, nos será añadido. Cuando Jesús dijo, todas estas cosas os serán añadidas, no hablaba en un sentido vago o poético. Él hablaba de provisión real, de sustento diario, de las necesidades que muchas veces nos quitan el sueño. Él se refería a la comida, al vestido, al techo, a las preocupaciones legítimas que afectan nuestro día a día. Pero lo más impactante es que Él no pidió que nos enfoquemos en buscar esas cosas. Lo contrario, pidió que las dejemos en segundo plano y pongamos nuestra atención y energía en buscar primero el reino de Dios. Y al hacerlo, Él mismo se compromete a añadirnos todo lo que necesitamos, no parte de ello, no lo justo y necesario únicamente, todo. El problema es que muchas veces dudamos. Nos cuesta creer que Dios realmente esté tan involucrado en los detalles de nuestra vida. A veces pensamos que Él está ocupado con cosas más grandes, como guerras, gobiernos o tragedias mundiales. ¿Por qué se preocuparía por nuestra renta, nuestra factura de luz o esa compra del supermercado que parece imposible este mes? Pero eso revela cuán poco hemos entendido su corazón de Padre. Él no solo es el creador del universo, es también nuestro proveedor personal, cercano, detallista. Y, cuando lo conocemos verdaderamente, descubrimos que no hay necesidad pequeña para su mirada atenta. Una de las formas más claras de reconocer la fidelidad de Dios es mirar hacia atrás. Cuando nos tomamos un momento para recordar, podemos ver huellas de su mano guiándonos, proveyendo, protegiendo, a veces de formas sutiles, a veces con milagros evidentes, pero siempre presentes. Y al recordar su fidelidad pasada, nuestra fe se fortalece para confiar en su fidelidad presente. El salmista lo expresó de manera hermosa. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmos 37:25. Esta declaración no es producto de una ilusión optimista. Es el testimonio de quien ha vivido lo suficiente como para reconocer un patrón constante en el actuar de Dios. Él no abandona a los suyos, nunca. Y sin embargo, no siempre es fácil creerlo cuando estamos en medio de la escasez, cuando el trabajo escasea, cuando las cuentas se acumulan, cuando la nevera está medio vacía y los recursos no alcanzan. En esos momentos, la duda golpea fuerte, pero es precisamente ahí donde se prueba nuestra fe, porque la fe verdadera no se manifiesta cuando todo está en orden, sino cuando todo parece tambalear. Ahí, en la incertidumbre, es cuando decidimos confiar no en lo que vemos, sino en lo que Dios ha prometido. Recordemos lo que sucedió con el pueblo de Israel en el desierto. No tenían supermercados, no tenían graneros, no había seguridad económica de ningún tipo, y sin embargo, durante 40 años, Dios los alimentó día tras día con maná del cielo. No una vez a la semana, no una vez al mes, cada mañana. El pueblo tenía que salir temprano y recoger el pan que caía del cielo, y si guardaban para el día siguiente, se estropeaba. ¿Por qué?
porque Dios quería enseñarles dependencia diaria. Quería que cada día comenzaran recordando que su sustento no venía de sus esfuerzos, sino de su mano. Hoy, quizás tú también estás en tu propio desierto, un tiempo donde no ves recursos, donde las puertas parecen cerradas, donde todo te exige fe, y lo entiendo, pero también sé que ese es precisamente el lugar donde Dios se deleita en manifestar su fidelidad. Él no falla, Él no llega tarde, Él no ignora tus lágrimas. Cada oración que has hecho en secreto, cada clamor silencioso, ha sido escuchado. Él conoce tus pensamientos antes de que los expreses, y aunque su respuesta a veces no llega como esperamos, siempre llega como necesitamos. Es posible que no veas cuervos traer pan o maná caer del cielo, pero puede que recibas una llamada inesperada, una oferta de trabajo repentina, una ayuda que no habías imaginado. Dios sigue usando medios poco convencionales para cuidar a los suyos, porque su fidelidad no está limitada por la economía, ni por los sistemas humanos, ni por nuestras cuentas bancarias. Su fidelidad se basa en su carácter, no en nuestras circunstancias, y su carácter no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Él fue fiel con Abraham, con Moisés, con David, con Elías, con la viuda de Sarepta, con Pablo, y lo será contigo también. No porque tú seas perfecto, sino porque Él lo es. Una de las formas en que podemos entrenar nuestro corazón para confiar en esa fidelidad es practicar la gratitud intencional. Muchas veces estamos tan enfocados en lo que nos falta que perdemos de vista todo lo que ya tenemos. Pero cuando detenemos el ritmo y comenzamos a contar nuestras bendiciones, algo cambia dentro de nosotros. Se abre una puerta a la paz. Se disuelve la queja. Se fortalece la esperanza. Tal vez no tengas todo lo que deseas, pero tienes hoy aliento de vida. Tienes un lugar donde descansar. Tienes personas que te aman. ¿Tienes acceso a esta oración? Entonces, ya tienes señales claras de la fidelidad de Dios en acción. A veces, Él nos da lo que pedimos. Otras veces, nos da algo mejor. Y otras, nos sostiene en medio de la espera porque está formando algo dentro de nosotros que será más valioso que cualquier respuesta inmediata. También es importante recordar que la provisión de Dios no es solo material. Él también provee consuelo, sabiduría, dirección, compañía, gozo, sanidad interior. Y muchas veces, esas provisiones invisibles son las que realmente necesitamos. El pan físico es importante, sí, pero también necesitamos el pan espiritual que nutre el alma. Jesús dijo en Juan 6:35, «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». Cuando lo buscamos a Él, no solo recibimos cosas, recibimos vida. Buscar el reino primero, como dijimos antes, no es ignorar nuestras necesidades, es entregarlas en las manos de aquel que puede suplirlas mejor que nadie. Es decir, Padre, tú sabes lo que necesito, y aunque no lo vea aún, elijo confiar, elijo agradecer, elijo depender. Y cuando adoptamos esa postura, algo milagroso sucede. Dejamos de correr detrás de las cosas y las cosas comienzan a seguirnos. Dejamos de afanarnos y comenzamos a caminar en paz. Dejamos de medir nuestra seguridad por lo que tenemos y comenzamos a descansar en lo que somos, hijos amados del Dios Altísimo. Quisiera animarte a hacer algo hoy. Escribe una lista de las veces que Dios te ha provisto. No importa cuán pequeñas hayan sido, desde aquella vez que apareció dinero justo a tiempo, hasta ese amigo que llegó cuando más lo necesitabas. Escribe y recuerda, porque esa lista es tu testimonio, y cada testimonio es un recordatorio de que Él lo hará otra vez. Tal vez no sepas cómo llegará la respuesta. Tal vez estás cansado de esperar, pero recuerda, Dios es el mismo, y si lo hizo antes, lo hará ahora. Su fidelidad no depende de tus méritos, depende de su amor, y su amor es inquebrantable. Cuando Jesús dijo, «Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas», no estaba proponiendo una transacción, no era un «haz esto y te doy aquello»,
como si tratáramos con un sistema comercial. Era una revelación profunda sobre cómo funciona el corazón de Dios y cómo debemos posicionar el nuestro para vivir bajo su cobertura, su dirección y su provisión. Buscar el reino es una transformación interna que nos libera del peso del control humano y nos introduce en la paz sobrenatural de depender plenamente de Dios. Vivimos en un mundo que nos enseña desde temprano a confiar en nuestras propias fuerzas. Nos dicen que si trabajamos lo suficiente, si nos esforzamos lo suficiente, si planificamos con inteligencia, todo saldrá bien. Pero, cuando la vida no responde a nuestras fórmulas, nos encontramos frustrados, agotados, angustiados, y es ahí donde las palabras de Jesús se levantan como un faro en medio de la niebla. No busques primero las cosas, no vivas preocupado por lo que comerás, vestirás o cómo resolverás. Busca primero el reino, confía en mí, y yo me encargaré del resto. Confiar en Dios no es un acto pasivo, es una decisión activa y constante de soltar lo que nos pesa y abrazar lo que no controlamos. Es aceptar que no tenemos todas las respuestas, pero conocemos al que las tiene. Es descansar como un niño en los brazos de su padre, sabiendo que no necesita entender el camino si sabe quién lo lleva de la mano. Uno de los mayores enemigos de nuestra paz es la ansiedad. Esa voz interior que nos dice, ¿y si no funciona? ¿Y si no alcanza? ¿Y si Dios no responde? La ansiedad es la duda disfrazada de preocupación lógica, pero la fe responde con una verdad más alta. Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. No con mis recursos, no con mi capacidad, con sus riquezas, con su gloria, con su fidelidad que no falla. Dios no está esperando que todo esté bien para bendecirte. Él quiere encontrarte justo donde estás, incluso en medio del caos, y revelarte su poder. Pero para eso necesitamos abrir espacio. El corazón lleno de afanes no tiene lugar para la paz. El alma saturada de preocupación no puede oír la voz del Espíritu. Por eso Jesús decía, no os afanéis por vuestra vida. Mateo 6:25. Porque sabía que la ansiedad no solo roba el descanso, también debilita la fe. Y donde la fe se debilita, el reino no se manifiesta con plenitud. Buscar primero el reino implica también alinear nuestros deseos con los de Dios. No es usar a Dios para cumplir nuestros planes, sino rendir nuestros planes a su voluntad. Es decir, Padre, si esto no es tu voluntad, no lo quiero, aunque duela, aunque no lo entienda, aunque mis emociones me griten otra cosa. Esa es la fe madura, la que confía en que la voluntad de Dios es mejor, incluso cuando parece contradictoria a nuestros anhelos inmediatos. Y ahí es donde muchos tropiezan, porque quieren un Dios que bendiga sus planes, pero no siempre están dispuestos a entregarlos. Pero Jesús fue claro, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Negarse a uno mismo no es autoabandono, es una rendición voluntaria al amor perfecto. Es decir, ya no se trata de mí, se trata de ti. Y en 1012, esa rendición, hay una libertad que el mundo no puede ofrecer. La cruz no es un símbolo de castigo, sino de propósito. Es el lugar donde mueren nuestros planes humanos para dar paso al plan eterno, donde se crucifica el orgullo, la autosuficiencia, la necesidad de controlar, y donde resucita la confianza, la humildad, la verdadera fe. Jesús no nos pide que llevemos una cruz para hacernos sufrir, nos la da para formarnos, para moldear en nosotros la imagen de su Hijo, y, mientras más nos parecemos a Cristo, más se manifiesta el reino en nosotros y a través de nosotros, pero no estamos solos en este camino. El Espíritu Santo nos fue dado como guía, consolador, maestro. Él nos recuerda las promesas cuando las dudas nos rodean. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando las palabras no alcanzan. Él produce en nosotros el fruto que no podemos fabricar por nuestra cuenta: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22-23. Buscar el reino es, en realidad, permitir que el Espíritu reine en cada área de nuestra vida.
Y cuando lo permitimos, comenzamos a ver transformaciones. No necesariamente cambios exteriores inmediatos, aunque también ocurren, pero sobre todo, cambios internos. El corazón se ensancha, la perspectiva se eleva, los valores se alinean con lo eterno. Dejamos de vivir por reacción y comenzamos a vivir por revelación. Dejamos de responder desde el temor y comenzamos a responder desde el amor. Y eso, querido amigo, cambia todo. Buscar primero el reino también transforma nuestras relaciones. Nos enseña a amar como Dios ama, a perdonar como Dios perdona, a servir como Jesús sirvió. Nos empuja a salir de la burbuja del ego y a mirar con compasión a quienes nos rodean, a ver sus luchas, sus heridas, sus carencias, y ser respuesta en lugar de solo espectadores. Porque el reino no es solo oración y palabra, es acción, es manos que ayudan, pies que caminan hacia el necesitado, corazones dispuestos a ser respuesta. Jesús lo dejó claro en Mateo 25, 35, 36. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, estuve enfermo, y me visitasteis. Cada acto de amor, por pequeño que sea, es un reflejo del reino, y por eso, cuando buscamos el reino de verdad, también somos llamados a interceder por otros. No podemos conformarnos con recibir para nosotros solos. La verdadera búsqueda de Dios nos lleva a cargar el corazón de otros en oración, a clamar por los enfermos, por los que están en depresión, por los que viven en escasez, por los que han perdido la fe, porque parte del reino es amar al prójimo como a nosotros mismos. Hoy, quizás tú estás esperando una respuesta de Dios, una provisión, una puerta abierta, una sanidad, una dirección. Y quiero decirte algo, Él no está indiferente, Él no ha cerrado el oído, pero puede que, en este proceso, te esté llevando a buscar primero lo que realmente importa, su reino, su presencia, su voz, su voluntad. Y cuando lo encuentres, verás que muchas de las cosas por las que antes te angustiabas comienzan a perder poder sobre ti. No porque desaparezcan, sino porque ya no te gobiernan, porque ahora es el Rey quien gobierna en tu corazón. Amigo mío, no estás solo. Esta oración que hoy compartimos es una señal de que Dios sigue hablándote, sigue guiándote, sigue formando en ti una fe firme, inquebrantable, verdadera. No te canses de buscar, no te rindas en medio del proceso, no dejes que la impaciencia robe tu confianza. Dios es fiel, y si Él prometió que añadiría todas las cosas, puedes estar seguro de que lo hará, en su tiempo, a su manera, pero con perfección. Así que hoy, volvamos a lo esencial, volvamos al corazón del reino. Pongamos a Dios en primer lugar, no solo en palabras, sino en cada decisión, cada pensamiento, cada acción. Y confiemos en que, mientras caminamos con Él, todas las demás cosas nos seguirán. Buscar primero el reino de Dios no es un evento aislado, no es una emoción momentánea después de una predicación o una oración emotiva. Es una transformación progresiva del corazón. Es el fruto de una renovación profunda, donde nuestras prioridades son reordenadas por el Espíritu Santo y nuestras decisiones comienzan a reflejar un nuevo centro, Cristo reinando en nosotros. Y esa transformación no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso, muchas veces silencioso, a veces doloroso, pero siempre lleno de propósito. Cuando decidimos buscar primero el reino, no estamos simplemente agregando una actividad espiritual a nuestra rutina diaria. Estamos reprogramando el alma para funcionar desde otra fuente. Dejamos de vivir según los patrones de este mundo, el ego, la autosuficiencia, la competencia, el miedo, y comenzamos a operar bajo la lógica del reino. Amor, obediencia, servicio, confianza, fe. Esta transición no es fácil porque implica dejar atrás viejas estructuras. Significa desaprender hábitos, renunciar a ciertos deseos, abrazar una nueva visión de la vida. Pero el resultado es glorioso, paz que no depende de las circunstancias, gozo que no se agota, propósito que trasciende lo temporal. Pablo escribió en Romanos 12:2,
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa renovación ocurre cuando la palabra de Dios penetra nuestro interior y nos confronta con verdades eternas que desplazan las mentiras que hemos creído por años. La transformación comienza cuando dejamos de preguntarnos, ¿qué gano con esto? Y empezamos a preguntar, ¿qué gana el reino de Dios con esto? Cuando nuestras decisiones diarias, cómo hablamos, cómo tratamos a los demás, cómo usamos nuestro tiempo, dinero, talentos, son influenciadas no por la conveniencia, sino por la obediencia. Y esta transformación se evidencia en lo cotidiano, cuando elegimos perdonar en lugar de guardar rencor, cuando damos sin esperar nada a cambio, cuando hablamos con gracia y no con juicio, cuando priorizamos la intimidad con Dios por encima del entretenimiento o el descanso. Son elecciones pequeñas, pero cada una de ellas es una declaración silenciosa. Tu reino, Señor, es lo primero. Y aunque nadie las vea, Dios las honra, porque Él ve el corazón. Un corazón que busca primero el reino es también un corazón enseñable, uno que no presume saberlo todo, sino que se sienta humildemente a los pies del Maestro y dice, enséñame tus caminos, Señor. En el Salmo 25, 4, 5, David ora, muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Este es el clamor de quien ha entendido que no se trata de correr, sino de ser guiado, que no se trata de hacer mucho, sino de hacer lo que Dios quiere. Y a medida que somos enseñados por Él, comenzamos a desarrollar un carácter firme, maduro, resistente a las tormentas, como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto a su tiempo y cuya hoja no cae. Salmos 1:3. Ya no vivimos a merced de las emociones ni de los vientos cambiantes de la opinión pública. Somos estables, enraizados, confiados, no porque tengamos una fuerza interior especial, sino porque hemos aprendido a depender del Espíritu Santo. Esa dependencia no nos debilita, nos libera, nos aleja de la ilusión de la autosuficiencia, nos protege del engaño del orgullo espiritual, porque separados de Él, nada podemos hacer. Juan 15:5. Y cuanto más crecemos espiritualmente, más conscientes somos de nuestra necesidad de su gracia, de su guía, de su presencia constante. No queremos avanzar sin Él. No queremos tomar decisiones importantes sin consultarlo. No queremos vivir una fe superficial. Queremos ser transformados día tras día hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y esa transformación interior tiene un propósito mayor. No es solo para que nosotros estemos bien, es para que seamos canales del reino en este mundo. Que donde haya oscuridad, llevemos luz. Que donde haya desesperanza, llevemos palabra viva. Que donde haya injusticia, seamos agentes de justicia y compasión. Que nuestra vida entera sea una expresión del reino de Dios en acción. Por eso, quien busca primero el reino no se conforma con asistir a un templo una vez por semana. No vive una fe de apariencia. Tiene hambre y sed de justicia. Desea más. Anhela ser parte del mover de Dios en su generación. No quiere ser un espectador del reino, sino un colaborador activo. No quiere pasar por la vida acumulando cosas, sino dejando huellas. No quiere terminar sus días diciendo, lo intenté, sino oyendo, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23. Este proceso, por supuesto, no está exento de luchas. Seguiremos enfrentando tentaciones, momentos de debilidad, pruebas de fe, pero incluso esas dificultades son parte de la obra de transformación. Son oportunidades para rendirnos más, para depender más, para ser perfeccionados, porque el reino también se manifiesta en medio del quebranto, cuando elegimos confiar aunque no entendamos, alabar aunque duela, obedecer aunque cueste. Y en ese camino no estamos solos. Dios ha prometido completar la buena obra que comenzó en nosotros. Filipenses 1:6. Él no abandona a mitad del proceso, no se da por vencido con sus hijos. Y aunque nosotros nos sintamos cansados o caigamos, Él permanece fiel, nos levanta,
nos limpia, nos fortalece, nos recuerda quiénes somos. Y lo más hermoso es que cada día es una nueva oportunidad. Cada mañana, su misericordia se renueva. Lamentaciones 3:22-23. No importa cuántas veces hayamos fallado, hoy podemos decidir buscar primero el reino. Esa decisión no requiere perfección, sino rendición. No requiere entendimiento total, sino disposición sincera. No requiere tenerlo todo resuelto, sino dar el primer paso con fe. Y cuando lo damos, Dios se encarga del resto, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. 2 Corintios 12:9. Porque Él se glorifica precisamente cuando reconocemos que los necesitamos. Así que hoy, detente un momento. Escucha tu corazón. Pregúntate, ¿qué estoy buscando primero? ¿Qué gobierna mis decisiones, mis emociones, mis prioridades? Y si la respuesta no es el reino de Dios, no te condenes. Solo rinde tu corazón. Invita al Rey a reinar. Pide al Espíritu que renueve tu mente. Vuelve al primer amor. Y verás cómo, paso a paso, tu vida comienza a reflejar esa realidad celestial. El reino de Dios dentro de ti, manifestándose en todo lo que haces. Si esta oración ha tocado tu corazón, si algo dentro de ti fue encendido mientras escuchabas cada palabra, no lo ignores. Esa es la voz del Espíritu Santo llamándote a profundizar, a rendirte aún más, a vivir buscando primero el reino en todo. Y queremos acompañarte en ese camino. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de esta oración te habló más hoy? ¿Qué decisión sientes que Dios te está llamando a tomar? Tu testimonio puede ser justo lo que otro hermano necesita leer para renovar su fe. Esta comunidad crece cuando compartimos lo que Dios está haciendo en nosotros. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Muchas personas ven nuestros videos sin estar suscritas y se pierden de nuevos contenidos que podrían ser una respuesta directa a sus oraciones. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir cada palabra, cada oración, cada mensaje que el cielo quiera entregar a tu vida. Y, antes de salir, te invito a ver el próximo video recomendado que aparecerá aquí en la pantalla. Estoy seguro de que será una continuación perfecta para lo que Dios ha comenzado en ti hoy. No lo dejes para después. Que el Señor te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti.